Unión Soviética nació en 1922 entre los restos del Imperio zarista y la resaca de la Guerra Civil. Primero ensayó con la nueva política económica, los planes quinquenales y la colectivización. Se creó un sistema de partido único con censura, Gulag y el Gran Terror. En 1945 derrotó a la Alemania nazi, lo que dio pie a la disputa del mundo con Estados Unidos. En 1949 probó su bomba atómica, creó el Pacto de Varsovia y convirtió a Europa del Este en su zona de influencia. Lideró la carrera espacial y levantó el muro de Berlín. Contuvo y aplastó las rebeliones de Hungría en 1956 y de Praga en 1968. Atravesó la crisis de los misiles en 1962 y el desgaste de Afganistán tras 1979. Hubo gestos de grandeza, los Juegos de Moscú de 1980, y golpes duros como Chernobyl en 1986. Con la perestroika y la glasnost afloraron grietas que ya no se pudieron tapar. En 1991, la URSS se disolvió. Quedó un legado inmenso y contradictorio. Hazañas tecnológicas y militares y un costo humano que marcó a generaciones. En 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial como parte de la Triple Entente, aliada de Francia y Gran Bretaña. Sobre el papel parecía imponente, contaba con un territorio inmenso y un ejército de millones de hombres. Para los estrategas europeos, esa magnitud era intimidante. Pero la contienda pronto reveló la debilidad de ese coloso. Sus combatientes se encontraban mal equipados, la cadena de mando era caótica y su economía incapaz de sostener el esfuerzo bélico. Las derrotas llegaron una tras otra. En Tannenberg y los lagos masurianos, los alemanes aplastaron a los ejércitos rusos, pese a que estos los superaban en número. La falta de armas era tal que en ocasiones dos soldados compartían un fusil. Uno disparaba mientras el otro esperaba la caída del compañero para recogerlo. Y la actitud de los soldados tampoco acompañaba. Teniendo en cuenta que los alemanes ya tenían a los británicos y los franceses para hacer frente con sus enormes imperios de indios, argelinos y así sucesivamente, y que muy pronto los estadounidenses entrarían en la guerra, se podría haber pensado que Rusia tendría una esperanza. El ejército ruso era un ejército peculiar y los oficiales eran entusiastas, pero los soldados no. Muchos de los soldados habían sido parte del ejército derrotado. La mayoría de ellos no tenían nada en contra de los alemanes. No los veían como un enemigo. Así, la que había ingresado como potencia decisiva rápidamente quedó reducida a un papel menor, casi irrelevante para sus aliados. En las ciudades el hambre, la inflación y la desesperanza se expandían con más velocidad que las noticias del frente. Y para 1917, el país estaba partido en dos: quienes deseaban resistir hasta la victoria y quienes exigían salir de la guerra a cualquier costo. La Primera Guerra Mundial se había convertido en la chispa capaz de incendiar un imperio ya agrietado. En febrero de aquel año, las calles de Petrogrado se llenaron de huelgas, protestas y mujeres clamando pan. El ejército, agotado y sin confianza en el zar, se negó a reprimir al pueblo y se unió a las manifestaciones. El 15 de marzo, Nicolás II abdicó. La dinastía Romanov, que había gobernado Rusia por más de 3 siglos, llegaba a su fin. No podía aceptar la gravedad de la crisis. Tenía esta pasividad y resistencia a la crisis.
Tuvo que ser llevado a abdicar y finalmente lo hizo. Sin embargo, la zarina siempre creyó que si hubiera estado con él, ella habría sido capaz de disuadirlo de abdicar. Él esperaba estar haciendo un gran gesto para salvar a Rusia, así que lo hizo por auténtico amor al país. El poder quedó en manos del gobierno provisional encabezado por Alexandr Kerensky. Sin embargo, este nuevo régimen no resolvió lo esencial. No había paz, ni tierra, ni pan. Mientras tanto, en los consejos de obreros y soldados conocidos como soviets, los bolcheviques ganaban fuerza. Lenin, regresado del exilio, lanzó un mensaje simple y contundente: paz, pan y tierra. Y sus palabras encendieron la esperanza de millones. En octubre, los bolcheviques dieron el golpe definitivo. Una noche, milicianos rojos asaltaron al Palacio de Invierno. La resistencia fue mínima, ya que la revolución había calado en las entrañas del país. Tan rápido como había surgido, el gobierno provisional cayó sin gloria. Y con ello nació la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, embrión de la futura URSS. Lenin y su partido instauraron un poder sin precedentes. Un Estado basado en la dictadura del proletariado, donde el Partido Comunista asumía el control absoluto. Sin Lenin no habría habido una segunda revolución. Empujó y empujó y empujó a los miembros de su partido con él. Eran muy reacios porque tenían miedo de ser fusilados o de que eso no funcionara. No hubo una chispa en particular esa semana o ese mes que lo llevó. Fue Lenin diciendo: esta es nuestra oportunidad. La Revolución Rusa no solo transformó un país, sino que sacudió al mundo entero. Para unos fue la liberación de los oprimidos. Para otros, el inicio de una pesadilla. En 1917, Rusia dejó de ser imperio para convertirse en el laboratorio político más radical del siglo XX, donde la utopía y la represión empezarían a caminar juntas. El 3 de marzo de 1918, en Brest-Litovsk, se firmó la paz con las potencias centrales. Fue un tratado humillante. Rusia cedía Polonia, Lituania, Ucrania y vastos territorios. Los bolcheviques lo aceptaron como una amputación necesaria. Continuar combatiendo era posible. Pero a pesar de ese acuerdo y de las promesas, la toma del poder por los bolcheviques no trajo la verdadera paz. Por el contrario, los rusos cayeron en una tormenta aún más sangrienta: la guerra civil. El país se dividió en dos bandos irreconciliables. De un lado, los rojos, encabezados por Lenin y con un ejército organizado por Trotsky, que defendían la revolución socialista y la abolición de la propiedad privada. Del otro, los blancos, una amalgama de monárquicos, liberales, socialistas moderados y antiguos oficiales zaristas que buscaban frenar el comunismo. Las potencias extranjeras como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Japón temían que el contagio revolucionario cruzara fronteras y enviaron tropas y recursos para apoyar a los blancos. De esa manera, el país se convirtió en un tablero de guerra internacional, donde las intenciones iban más allá de derrotar al bolchevismo. También se trataba de asegurar territorios e influencias. La batalla fue brutal y caótica. El hambre se extendió como un ejército invisible, las epidemias hicieron estragos y pueblos enteros quedaron arrasados. La represión se volvió rutina. Diariamente se acumulaban las ejecuciones sumarias, las persecuciones políticas y el uso del terror rojo como herramienta de control. Millones murieron no solo en combate, sino también por la miseria y la descomposición social. Lenin empezó a consolidar el poder nada más empezar. Su organización era tan buena que contaba con los soldados rasos y los marineros y, sobre todo, con la policía secreta.
Tenía a Trotsky, que creo que fue el verdadero genio, para tomar un montón de desertores desilusionados, que luego crearon un ejército rojo, que fue uno de los ejércitos más brillantes del mundo. Con el genio militar de Trotsky y la organización y subversión de Lenin, se consolidó todo el tiempo. En este escenario, el Ejército Rojo logró imponerse gracias a la disciplina férrea impuesta por Trotsky, la desunión de los blancos y la capacidad bolchevique de movilizar a las masas con consignas de igualdad. Para 1921, el resultado era claro. Los bolcheviques habían consolidado el poder sobre las ruinas de un país exhausto. Finalmente, la victoria se selló en diciembre de 1922, cuando se proclamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nacía así un nuevo Estado, levantado sobre el cadáver de un imperio y sobre los millones de víctimas de una guerra fratricida que marcó el inicio de un siglo soviético. Un período que pronto se encontró sin su impulsor, ya que en enero de 1924 Lenin falleció. Ahora había llegado el momento para su sucesor. Joseph Dugashvili, ahora conocido como Joseph Stalin, vio que se le presentaba una oportunidad. La Revolución Rusa de 1917 cambió el mundo para siempre. Los Romanov habían sido usurpados y el país más grande del mundo era un estado comunista. El hombre que se había convertido en el dictador más poderoso de la historia estaba consolidando su posición. Ya con Stalin en el poder, la década de 1930 trajo aparejado un gran desafío. La URSS se encontraba al borde de un dilema: enfrentarse o pactar con Hitler. En agosto de 1939, Stalin sorprendió al mundo firmando con la Alemania nazi el pacto Ribbentrop-Molotov. Oficialmente era un acuerdo de no agresión. No obstante, en secreto contenía un plan para repartirse Europa del Este. Así, cuando los alemanes invadieron Polonia el 1 de septiembre, el Ejército Rojo ocupó la otra mitad pocos días después. Stalin también extendió sus fronteras anexando los países bálticos, Besarabia y lanzando una ofensiva contra Finlandia en la llamada Guerra de Invierno. Part of Poland passed over to the Soviet Union, and the three independent Baltic states of Estonia, Latvia, and Lithuania were also handed over to the Soviet Union, which gave them more space between them and the expanding German Reich, which they hoped would help them if and when an invasion came. No obstante, aquellas precauciones fueron en vano. El 22 de junio de 1941, Hitler rompió el pacto con la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia. Millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética y avanzaron con una velocidad devastadora. Ciudades como Kiev y Smolensk cayeron en semanas y Moscú estuvo a punto de sucumbir. Sin embargo, cuando todo parecía acabado, el invierno ruso se convirtió en aliado del Ejército Rojo. En diciembre de 1941, las tropas soviéticas lograron frenar a los alemanes en las puertas de Moscú. La resistencia se transformó en símbolo nacional y la guerra entró en una nueva fase. La batalla decisiva llegó en Stalingrado entre 1942 y 1943. Allí, más de 2 millones de hombres murieron en combates casa por casa. La victoria soviética fue el punto de inflexión. Alemania comenzó a retroceder. En 1943 en Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, selló la iniciativa roja. Even though Hitler was far from admitting it, most of the smartest people in the inner circle of the Third Reich realized that terrifying iron hand of defeat was staring them in the face. A partir de entonces, el ejército de la URSS avanzó sin descanso. Liberó Ucrania, Bielorrusia, Polonia y los países bálticos. En abril de 1945, las banderas rojas ondearon en Berlín.
Hitler se suicidó y Alemania se rindió el 8 de mayo. La Unión Soviética, tras perder millones de vidas, emergía como superpotencia. Ahora bien, más allá de que la victoria sobre los nazis dejó a la Unión Soviética en la cima de su poder, también la llevó al borde del colapso interno. El costo había sido aterrador, con más de 20 millones de muertos, ciudades en ruinas y un país devastado. Sin embargo, bajo la mano férrea de Joseph Stalin, la reconstrucción se emprendió con una velocidad implacable. Los planes quinquenales se centraron en acero, carbón, energía y armamento, relegando las necesidades de la población a un segundo plano. El pueblo soviético vivía en la escasez, mientras el Estado levantaba fábricas, represas y arsenales. Los gulags siguieron llenos, la censura dominaba y el miedo era parte cotidiana de la vida. En política internacional, la URSS transformó su victoria en hegemonía. Desde Varsovia hasta Bucarest, los tanques rojos no se retiraron. Se quedaron para garantizar la instauración de regímenes comunistas. Así nació el Bloque del Este, un cinturón de países satélites bajo la órbita de Moscú. La respuesta de Occidente fue inmediata: la creación de la OTAN en 1949. Communist governments were taking over in one country after another. There was a lot of suspicion between the East and the West. So the Cold War didn't begin all at once. It was a series of maneuvers and then responses. El enfrentamiento no se libraba con batallas abiertas, sino con espionaje, propaganda y amenazas nucleares. En 1949, la URSS detonó su primera bomba atómica, inaugurando una carrera que podía acabar con la humanidad. La Guerra Fría ya estaba en marcha y la competencia llegaría hasta el espacio. During the early to mid-50s, the Americans had been developing their space program, and they announced that they were soon to launch a satellite into space. This was a huge moment and a huge triumph. But what did the Soviets do? They had been developing their own satellite as well, and they got there first. This was Khrushchev's great triumph, was to launch Sputnik before the Americans. It was a public relations coup. La Unión Soviética celebró esta victoria en medio de una nueva etapa de su historia, que había comenzado aquella misma década con la muerte de Stalin en 1953. Nikita Khrushchev denunció los crímenes del dictador y emprendió la desestalinización. Hubo un respiro, menos terror, más crítica interna, cierta esperanza de cambio. Sin embargo, el sistema comunista siguió inquebrantable. La URSS, aunque transformada, se consolidaba como la segunda superpotencia mundial, dueña de una ideología que pretendía disputar el destino de la humanidad. De todas maneras, en las décadas posteriores, la Unión Soviética se enfrentó a un enemigo mucho más peligroso que Hitler o Estados Unidos: su propia rigidez. El modelo económico planificado, incapaz de innovar y responder a las necesidades básicas, generaba escasez crónica. Las estanterías estaban vacías, las colas interminables y la frustración social crecía. Al mismo tiempo, el gasto militar devoraba recursos vitales en una carrera armamentista que parecía no tener fin. En los años 80 la situación era insostenible. En 1985, Mikhail Gorbachev asumió el poder e intentó salvar al sistema desde dentro. Su programa de reformas incluyó la perestroika, una tímida apertura económica, y la glasnost, mayor libertad política y de expresión. People ask, what is perestroika? Well, it's doing your work earnestly. That's what perestroika is about. It's helping others. It's feeling the shoulders of others. That's socialism. As soon as Gorbachev said, now you can speak out, it was the end. After that, there was no way of stopping anything or going back. It was too late. Everything flowed from that moment.
Lo que buscaba ser un renacimiento terminó acelerando la descomposición. Las críticas al régimen afloraron, los medios denunciaron corrupción y los pueblos sometidos reclamaron independencia. En el Báltico, las repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania levantaron la voz. En Ucrania y Georgia surgieron movimientos nacionalistas. La URSS, un imperio que había forjado la unidad a base de represión, comenzó a resquebrajarse desde dentro. En agosto de 1991, un grupo de comunistas conservadores intentó un golpe de Estado para frenar las reformas, pero fracasó estrepitosamente. Fue el golpe final. El pueblo perdió el miedo y las repúblicas aceleraron su salida. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov renunció a la presidencia de una nación que ya no existía. On the 16th of June, Boris Yeltsin took the oath. He had just been elected as the first president of Russia. Moscow was now the seat of two opposing powers, that of the Soviet Union, represented by Gorbachev, and that of Russia, with Yeltsin at its head, embodying the hopes of the Russian people. Finalmente, la bandera roja con la hoz y el martillo descendió del Kremlin. La Unión Soviética, que había surgido entre las llamas de la revolución y había dominado medio mundo, desaparecía tras casi 70 años de historia. El mundo entraba en una nueva era marcada por el triunfo del capitalismo y la incertidumbre de un futuro sin su eterno rival. La URSS nació en la tormenta de la guerra y se levantó como un coloso que moldeó el siglo XX. Fue esperanza y terror, fue ciencia y ruina, fue disciplina férrea y sueños de igualdad. Derrotó al nazismo, llevó al hombre al espacio y se convirtió en la pesadilla de Occidente. Durante 7 décadas, su sombra y su luz marcaron la vida de millones. Pero ni sus ejércitos gigantescos, ni su ideología, ni su arsenal nuclear pudieron salvarla de sí misma. En 1991 el gigante rojo cayó y con él se derrumbó uno de los imperios más poderosos de la historia. Su nacimiento cambió al mundo y su muerte lo transformó para siempre.